Con regularidad sexenal, se repiten en México los soles cosmogónicos de la antigüedad prehispánica. Una era termina. Comienza el nuevo sol y todo lo anterior ha de ser destruido por los tigres o la lluvia de fuego, arrebatado por el viento y el agua. El 1 de diciembre de 1940, el general Lázaro Cárdenas entrega el poder al último presidente militar de México, el general Manuel Ávila Camacho. El país que se encuentra Ávila Camacho el 1 de diciembre de 1940, cuando toma posesión, es un país eminentemente rural. Únicamente el 20% de la población habita en centros urbanos. La situación económica no es favorable. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer él? Él va a adoptar una postura moderada, conciliadora, que va a sintetizar bajo el lema de unidad nacional. Desde su campaña política le interesó mucho el problema educativo de México, al que sería presidente de la República. Ávila Camacho, desde esta campaña, prometió solucionar el problema educativo de México. En medio de la Segunda Guerra Mundial, con la amenaza de brotes rebeldes que dividen al país entre opciones radicales, Ávila Camacho está obligado a ser conciliador. En las primeras entrevistas, el discreto pero visible escapulario se asoma en su camisa. El presidente declara: "Yo soy creyente". Promete gobernar para todos. No más lucha de clases. Ávila Camacho puso una barrera, un coto al radicalismo de la época cardenista. Ávila Camacho, sin dejar de ser revolucionario, manifestó claramente para corregir el error anticlerical que él era creyente. Ávila Camacho, pues, era un hombre culto, era un hombre ponderado, era un hombre tranquilo y fue poniendo una balsa de aceite a todo el odio que provocó en la implantación de la escuela socialista. Después viene esta cosa de que para quitar la escuela socialista hay un señor secretario que quiere la escuela de amor. El magisterio, irónicamente, digo, porque además se separa ya coeducativas y las separan. Y dice, el amor unisexual, el amor entre hombre y hombre, entre mujer y mujer. No quieren ni que en la banqueta camina un hombre, camina una mujer. Unidad nacional es la consigna que se traduce en freno a la reforma agraria, represión contra los obreros, luz verde a las inversiones extranjeras.
El secretario de Educación es Luis Sánchez Pontón. Continúan atemperados los planes de la escuela socialista. Las contradicciones se intentan explicar. Estamos educando para el futuro. Se estaba preparando el advenimiento de un nuevo régimen, la aurora roja. Estaba fuerte la influencia soviética en México. En fin, tengo un oficio del director de primarias muy simpático, en que dice, al nombrarme profesor de una escuela nocturna, me dice, en la inteligencia de que deberá usted hacer labor de agitación social. Agitación social ahora suena muy duro, pero en aquellos años era familiar la palabra lucha de clases, revolución, burgués, se pronunciaba a todas horas. Agitación social significaba acercarse a los sindicatos. Los padres eran una maravilla de gente, gente campesina que tenía que trabajar en el campo, y la directora tenía mucha visión para las cosas. Propiamente estaba utilizando las ideas del socialismo para acercarse a los padres, pero sin hacer el alarde de una escuela socialista. Ella pensó que ya que los niños tenían que ayudar a los padres en el campo para trabajar y todo eso, que se hicieran a manera de equipos. Por ejemplo, si una familia tenía que en ese momento que plantar, que sembrar, y los niños de ella iban a faltar, de esa familia iban a faltar, y los niños de la familia vecina iban a faltar también, entonces formaban equipo y faltaban unos un día y otros otro día y otros otro día, y se estaban alternando a fin de que no faltaran constantemente los mismos niños a la escuela y se atrasaran. Pero definitivamente ya el papel del maestro es muy diferente. Lo que antes el maestro hacía con toda libertad en favor de la comunidad, ahora está restringido. ¿Y por qué surge esto? Porque hubo muchos problemas en la época de la educación socialista con los maestros, la fuerza que adquirieron los maestros por el papel que llegaron a desempeñar en las comunidades. Ahorita es una etapa, en los años 40, en que se trata de fortalecer la unidad nacional, de tener un mayor control, y lógicamente uno de los puntos importantes es tener un control sobre el maestro. Entonces el maestro, su labor queda concentrada dentro del aula, ya se olvida de lo que significa trabajo en las comunidades. En su primer informe de gobierno, Ávila Camacho hace duras críticas al sector educativo y a la división evidente entre los maestros. Sánchez Pontón renuncia a la Secretaría de Educación y entra en funciones Octavio Béjar Vázquez, y con él, la Escuela del Amor. Queremos que en la escuela se haga obra de homogeneidad espiritual, de acercamiento, de unificación, ya que es el amor, quiérase o no, el que ha de unir en un solo espíritu a los mexicanos para formar lo que anhelamos, una nación fuerte. ¿Qué es lo que pretende hacer Béjar Vázquez? Él propone una nueva escuela mexicana, en la que no hubiera odio ni división, que fuera una escuela de unión para todos los mexicanos, y a la que él llamó la Escuela del Amor. De esta manera, las escuelas deberían ser para hombres o para mujeres. Esto implicaba, lógicamente, mayores recursos. El país no los tenía. La Escuela del Amor no unía, dividía a los maestros. Acabó materialmente con la Escuela Nacional de Maestros, la que pagó su delito de haber sido partidaria decidida, como yo, de la Escuela Socialista en la época de Cárdenas. Fue clausurada, llevada a Azcapotzalco, se dividió, se acabó con... los sindicatos fueron objeto de una persecución grande, los grupos magisteriales, los líderes fueron llevados a zonas muy lejanas del país, fue una persecución contra el magisterio. Yo me daba cuenta como persona de lo que sucedía. Como maestro no me interesaba. Como maestro yo estaba dentro de mi salón, y como casi todos los maestros lo hacíamos, dedicados a enseñar a nuestros niños. Ahí no entraba la política.
Ahí para nosotros lo mismo era la escuela socialista que la nueva escuela del deseo espiritual, de elevar el espíritu de los niños y de crear una forma de existencia diferente a la de la escuela socialista. No había ese pleito. Nosotros estábamos dentro de nuestro salón para enseñarlos y cada niño era un texto que teníamos nosotros que leer y que analizar para poder llegar a hacer algo por ellos. La inercia continuó un poco, pero en las zonas pobladas, en donde todo llega más pronto a través de todos los medios, la escuela rural mexicana murió. Murió asesinada de alguna manera por quienes debieron haberla impulsado. Pero esta escuela del amor se sirvió para que se exaltaran los valores de orden religioso por un lado y los valores de la cultura traída por los españoles, pues la cultura occidental. La pedagogía del amor no tiene metodología ni instrumentos, solo intenciones. Debemos crear auténticos programas pedagógicos en primaria, secundaria, técnica y normal. Depurar el magisterio rural en gran parte formado por analfabetos. Durante los años 40 tiene prioridad la educación urbana. Realmente, y una de las metas del gobierno en este momento es la industrialización del país. Se necesitan técnicos especializados que requiere este nuevo desarrollo económico. Entonces, la educación urbana va a tener prioridad de aquí en adelante. La educación rural va a quedar olvidada. Todo lo que se había logrado y por lo que se había luchado va a quedar olvidado. En Europa la guerra continúa. Todas las noches llueven bombas sobre Londres. Los alemanes son detenidos a las puertas de Moscú. Japón ataca Pearl Harbor. El 13 de mayo de 1942 es hundido el barcotanque Potrero del Llano y como respuesta a la protesta de México es torpedeado el Faja de Oro. El 28 de mayo México declara la guerra a las potencias del eje. El enemigo está fuera. La unidad nacional es un hecho. La ceremonia de la unidad nacional reúne a todos los expresidentes al margen de sus diferencias. Se suspenden las garantías individuales y se establece el delito de disolución social. Los padres eran gente de nivel bastante humilde todavía, económicamente con problemas, pero muy dispuestos a la cooperación con la escuela. Mandaban a sus niños muy limpios, los niños iban puntualmente al colegio y los padres se ocupaban y tomaban acuerdo con los maestros. Estaban trabajando siempre de acuerdo con nosotros. Yo creo que esa es una de las cosas que hacía que salieran los niños con mayor cúmulo de conocimientos, que aprendieran más, que los papás estaban siempre dispuestos a ayudarnos. Ahí no había horario de que tal día van a visitar la escuela, no. El papá llegaba a dejar a su niño y si quería hablar con el maestro, podía hablar con el maestro. Había una fuerte reacción en todo México en contra de la escuela socialista, fundamentalmente por sus excesos, esa cosa de la lucha antirreligiosa. El campo era propicio para una reforma. Terminó Cárdenas su periodo y fue electo el general Manuel Ávila Camacho. Todos esperábamos que fuera el general Mújica, que era de raíces anarquistas. Y entonces me tocó afrontar no solo a Ávila Camacho, sino al ministro de Educación, que era Béjar Vázquez, Octavio Béjar Vázquez, el general Octavio Béjar Vázquez, el licenciado. Este quiso hacer la reforma, pero entonces dando la escuela del amor
era, en vez de la escuela, la lucha de clases, es que era el amor. Justamente el licenciado Octavio Béjar Vázquez lo sucedió al licenciado Sánchez Pontón, en donde hubo grandes mortificaciones porque las luchas con los maestros eran muy intensas. Y en 1943 se formó el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la República Mexicana, el STERM, cuyo primer secretario fue Octaviano Campos Salas. Y en diciembre, al tomar posesión el señor Jaime Torres Bodet, se forma la gran entidad que aún subsiste, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. A instancias del presidente se unifica el sindicato de maestros. Para evitar más enfrentamientos, se acaba la Escuela del Amor. Béjar Vázquez renuncia por motivos de salud. Y nosotros estábamos empeñados en formarlo. Entonces el general me habló y me dijo el gobernador: yo no reconozco ningún sindicato. Los que trabajan aquí en este servicio es un servicio público y son mis empleados. Y por tanto mis subordinados. El que se atreva a formar un sindicato se atreve a las consecuencias que va a tener. Y yo me atreví, pero las consecuencias eran muy graves porque él me quería matar. Hubo necesidad entonces de volver a hacer un congreso de unidad y en 1943, a fines de diciembre, fuimos a constituir el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, actualmente CENTE, dándole la primera secretaría, la primera representación de la Secretaría General a uno de nuestros grandes maestros que no fue de carrera, pero que fue un maestro de, ¿cómo se llama?, de intuición, Luis Chávez Orozco. Él no era un político, él no era un inquieto de otras cosas, sino precisamente de la cultura. Sin embargo, la historia de la organización sindical de los maestros es relativamente reciente, ¿sí? Yo diría que no va más allá de 1919 en estricto sentido, cuando sabemos de la primera huelga de maestros. En este caso fue una huelga de maestros en el Distrito Federal. Yo creo que son como etapas sucesivas en la constitución de una organización nacional de maestros. Yo diría que en buena medida es factible eso también porque para principios de los 40 la mayoría de los maestros del país ya dependían del gobierno federal. O sea, tenían una misma dependencia laboral. No era lo mismo en los años 20, donde la mayoría de los maestros dependían de los gobiernos de los estados y de los ayuntamientos. Entonces, organizar un sindicato nacional, sí, con una masa de agremiados que dependían laboralmente de por lo menos 50, 60 patrones, era realmente una tarea imposible. Sin embargo, a partir de los 40 ya tenemos un predominio de los maestros federales dentro del gremio. Y en ese sentido tenemos una tendencia muy marcada hacia la unidad patronal. Con un sindicato de maestros recién unificado, toma posesión a la cabeza de la Secretaría de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. Dos hechos importantes lo avalaban para esta responsabilidad. Era un poeta e intelectual de mucho prestigio, parte del grupo de los contemporáneos, y había sido secretario particular de José Vasconcelos. Cuando éste fue ministro de Educación, lo nombró jefe del Departamento de Bibliotecas.
En palabras de León Felipe, Jaime Torres Bodet se retiró a la vida pública en un momento muy crítico que exigía toda su capacidad de dirección y de diálogo. La política educativa de Jaime Torres Bodet va a reflejar el ambiente de guerra de la época. Su lema es paz, libertad, democracia. Y esos van a ser los conceptos con los que se va a manejar la educación. Yo creo que se encontró una situación muy confusa y turbulenta. Es lo que se refleja en las memorias que él escribe posteriormente, pero logró el apoyo de los líderes magisteriales. Esto es notable, porque él no era un hombre político ni tenía este tipo de experiencia. Él había sido, en el sector público, funcionario del servicio exterior, pero ya estaba él muy en contacto como funcionario del servicio exterior y como diplomático con las ideas que iban germinando en lo que iba a ser la UNESCO. Las ideas que recogían lo más valioso del pensamiento occidental en esos años inmediatamente posteriores a la posguerra respecto a la democracia como sistema de vida. Otro de los puntos importantes de la gestión de Torres Bodet fue la creación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. México contaba con tenía un problema gravísimo en cuanto al magisterio. Era necesario fundar escuelas y no había dónde echar mano de maestros. Las escuelas normales eran sumamente escasas y no llegaban a graduar más que a unos cuantos miles de personas. No tengo las cifras de momento sobre el enorme número de maestros, sobre todo rurales, que ejercían sin haber cursado los estudios propiamente normalistas y sin tener su título. Lo que él quiso, en parte por presión sindical, pero en parte por necesidad de atender a la calidad de la enseñanza, fue capacitar mejor a todos esos maestros y titularlos, facilitarles la titulación. Esta iniciativa degeneró, se desvirtuó y en parte fue una agencia de credenciales educativas que no atendía suficientemente a la calidad de los programas. En primer término, va a llevar a cabo una importante campaña de alfabetización que nos va a recordar la campaña emprendida por Vasconcelos en los años 20, también la de Cárdenas posteriormente. Pese a estas dos campañas, realmente el índice de analfabetismo no se había logrado liquidar. Aún, según el censo de 1940, el 48% de la población era analfabeta. Había lugares, comunidades en donde ninguna persona sabía escribir su nombre. Esto desde luego se acentuaba en las comunidades más alejadas, ¿no? Las rurales. Los maestros teníamos que dar orientación a las personas que se acercaban a nosotros a pedirla para poder alfabetizar. En los pueblos muchas de las gentes que acudían eran los que habían aprendido a leer en las escuelas y que querían saber cómo podían enseñarle a los demás. El 24 de diciembre de 43 yo afirmaba, mientras que la Secretaría de Educación no sea un órgano efectivo de definición para la moral pública, llamarla de educación constituirá a lo sumo un alarde retórico intrascendente. Fin de la cita. Creo que este punto es muy importante para el día de hoy, pues en el medio magisterial hay sectores que consideran que la escuela pública laica no debe intervenir en el orden moral, en la formación moral de los educandos. Lo esencial de su legado en el orden del pensamiento y de las grandes orientaciones de la política educativa está plasmado en el artículo 3º constitucional. Y la idea que domina en el texto constitucional de 46 es la idea de educar para la democracia, con las implicaciones que esto tiene en un país de enormes desigualdades como es México. Esto implica una educación popular, accesible a todos, gratuita en los niveles básicos, abierta a la diversidad, cosa hoy muy importante de rescatarse, y con un sentido además internacional.
para que se le diera un reconocimiento al maestro de ser un profesionista al servicio del Estado. No un asalariado, sino un profesionista al servicio del Estado. Entonces los primeros 3 meses estuvo luchando por aquello y después se volvió ya otra cosa, una lucha más, una lucha sindical entre grupos, y yo para eso no sirvo. Entonces ahí fue cuando me retiré. Pero lo que me encendió la sangre fue la burla que estaban haciendo de los maestros, porque era una cosa denigrante, era no darnos la categoría ni siquiera de ser humano, ya no digo de profesionista, ni siquiera de ser humano. No se nos tomaba en cuenta. Parece ser que a pesar de que el gobierno tenía tan buenas intenciones al respecto y demás, no se daba cuenta de que en las manos de los maestros estaba, como se suelen decirlo en la ceremonia del Día del Maestro, el futuro de la patria. Mi tiempo ahora ha cambiado, ahora que realmente ya, como quien dice, estoy en jubilación. La primera parte de la mañana resulta muy dura para mí, me hace mucha falta el grupo, el maestro que ha sido maestro de grupo, extraña el grupo, no la escuela en sí, ni el rodeo de las compañeras, ni nada de eso, extraña uno a los niños la llegada de la escuela. Ninguna forma encontré en la oscuridad y abrí los ojos en la arboleda de los sueños, donde el fruto de las palabras prohibidas había sido señuelo y alimento de criaturas veloces y certeras. Sentado, viendo calar la luz en las cortinas, pasé el sedazo del silencio por corredores donde el recuerdo de otras palabras vivas era ruido que barrían las escobas en largas tardes de antes, amontonadas como el polvo sobre los barandales de la noche. En los registros de las voces hubo señales que desaparecieron, referencias de días, truncadas o inaudibles, indicios de estupor.